¿Una dolarización? Sí. ¿Este año? Yo no la descarto. Desde lo social, vos tenés toda una generación de jóvenes que no conocen lo que es el crecimiento económico. Milei o Cristina, la agenda te la marca el kirchnerismo, porque vos funcionás como agenda de oposición a lo que planteaba el kirchnerismo, que es un poco en lo que cayó Macri. Y acá Milei dice, no, a ver, nosotros queremos marcar agenda. Y No eso, ir detrás. No ir detrás. Ok. Y eso implica no entrar en una confrontación directa. Viva la libertad. Es un eslogan liberal. Make America Great Again es nacionalista. El Brasil primero de Bolsonaro es nacionalista. Entonces, Claro, es verdad. Okay. Veo una diferencia significativa en estilo, formas y fondo. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Praset. Mi nombre es Julián Galeano, para todos los amantes del marketing y la comunicación política. Aquí estamos una vez más con Fede Domínguez. Hola Fede, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos, Juli? Bien. Che, una locura la primera nota que tuvimos. Sí, tuvimos buen impacto. 92.000 reproducciones. Fue como, dije, bueno, arranquemos tranquilo. Me pusiste la vara demasiado alta. Tremendo. Me complicaste con los otros entrevistados porque me dijeron, che, ¿quién es este tipo que yo? ¿Cómo viviste las repercusiones? ¿Tuviste ahí comentarios de Francia que te escribieron por el libro? Sí, muchos comentarios y sobre todo esto de la necesidad de encontrar una visión positiva con argumentos, ¿no? De todo lo que estamos viviendo. Con argumentos. Eso está bueno, con argumentos. ¿Sabes qué? Yo cuando encontré ahí un tweet que te envié en noviembre del año pasado, que te decía a ver qué pensabas sobre un pronóstico de inflación del 2024, que decía diciembre, inflación del 23, enero del 40, febrero 35, marzo del 30, abril 17, mayo 14, junio 12, julio a septiembre 5 mensual y de octubre a diciembre un 2,5 mensual. ¿Cómo la ves hoy? ¿Qué estás viendo hoy? A ver, yo creo que estamos viviendo un proceso de desinflación bastante fuerte por, te diría, 3 motivos principales. El primero es que ya no hay emisión monetaria para financiar al fisco. Al contrario, el fisco está absorbiendo pesos y devolviendo al Banco Central. Al mismo tiempo hay una menor remuneración de pasivos monetarios, una menor tasa, el Banco Central está comprando reservas, pero cuando vos ves los pasivos monetarios en términos reales están bajando, por lo cual está yendo hacia un proceso de saneamiento del Banco Central que es muy positivo y te va a permitir en el corto plazo levantar el cepo. El segundo punto por el cual va a haber menos inflación es la misma recesión generada por el ajuste fiscal. La demanda no está convalidando ciertos aumentos de precios. Y el tercer factor es que estamos viendo una incipiente normalización del flujo de importaciones. Yo creo que todos esos factores en los próximos meses van a seguir llevando a una baja de la inflación. O sea, estas 3 cosas son producto de las decisiones del gobierno o, como se decía, con Massa de igual forma iba a bajar la inflación. No, yo creo que con Massa probablemente iba a ir un plan de shock, un plan de estabilización, pero no de esta magnitud, ¿no? Principalmente eso, sí. Bien, o sea, ¿vos crees que a mí me llamó mucho la atención cuando se dieron los datos estos días de la inflación del 20%, 20,6% si no me equivoco, sí. En enero, y había como una algarabía, como frenamos la inflación, y me sigue pareciendo chocante que festejemos un 20% de inflación. ¿Coincidís, como dice el gobierno, que se evitó una hiper que podría haber sido peor? Y cuando vos ves los números, tanto de déficit cuasi fiscal como déficit fiscal que tenías, que sumaban 15 puntos del PBI, perfectamente podías ir hacia una hiper, tenías menos 11.000 millones de dólares de reservas, deudas muy grandes con importadores, digamos, había una situación crítica. Yo creo que se evitó lo peor. La hiper la dejo descartada, porque si vos no tenés emisión para financiar al fisco y estás remunerando menos pasivos monetarios, no va a haber hiper. Y al contrario, lo que estamos viendo es un proceso de desinflación fuerte. Ahora bien, Argentina lo que está teniendo es una fuerte inflación en dólares. Si uno se fija cuál era el costo de Argentina en dólares hace un año y cuál es el actual, se da cuenta que es muchísimo más alto. Esto nos lleva a que en algún momento va a tener que haber una nueva devaluación. Es importante que esa nueva devaluación se dé en el marco de una unificación de tipo de cambio e idealmente con un ancla nominal de tipo de cambio, que vendría a ser una dolarización. ¿Una dolarización? Sí. ¿Este año? Yo no la descarto. Okay. Perfectamente en la segunda mitad del año podría suceder.
Una vez que vos solucionás la cuestión de los pasivos monetarios, lo que te queda dolarizar es la base monetaria, digamos, los billetes en circulación. O sea, no es algo tan lejano como parece. Bien, pero te metiste ahí en dolarización y ahora abramos un pequeño paréntesis en eso de dolarización. Vamos a simplificarlo aún más. ¿Qué significa dolarizar un país? En términos de lo que dice Milei, vamos a dolarizar. La gente piensa que gano 500.000 pesos, voy a empezar a ganar $400. ¿Es literalmente eso o qué es dolarizar en términos sencillos? No es tan literal, básicamente se fija una fecha, por ejemplo, se dice, no sé, 1 de julio, todos los pesos de la economía se van a transformar a dólares a este tipo de cambio. Todo lo que está bancarizado se transforma, todo lo que tiene un valor nominal, bonos y esas cuestiones se transforma. Y los billetes que están en circulación, uno va al banco y los canjea, pero la economía empieza a funcionar en dólares. O sea, yo retiro de los bancos en un país dolarizado dólar. No retiras, se te transforma en el banco. Okay. Y después hay un proceso que se llama desagio de tasas, digamos. Como hay tasas que están hechas para un nivel de inflación muy alta, esas tasas se transforman con una fórmula para que empiecen a ser acordes a un país que está dolarizado. Bien. ¿Y qué pensás de esas frases como la dolarización nos quita soberanía, la dolarización es una vía abierta para el narcotráfico? Se ha dicho tantas cosas. Lo de una vía abierta para el narcotráfico, sí. Eso es una cuestión más del compliance, de los bancos, de la UIF, de un montón de cuestiones. Yo creo que para entender la dolarización hay que entender la historia argentina. Si nosotros vemos la historia argentina, los únicos periodos en los cuales no tuvimos inflación fue entre 1898 y 1935, bajo una caja de conversión, que era una convertibilidad entre el peso y el oro. Entre 1935 y 1946, que hubo un banco central independiente, en un contexto global muy particular, cuando Argentina llegó a tener 43 puntos del PBI en reservas de oro y divisas. Y después durante la convertibilidad. El resto de la historia argentina hubo alta inflación. Entonces, esto nos lleva a que, si queremos tener un país que tiene crédito, que funciona como una economía normal, necesitamos un ancla nominal de tipo de cambio. Yo creo que una convertibilidad no es creíble para el mercado y que la dolarización, aún sin ser la mejor solución, es una solución subóptima, como dice Emilio Campo. Teniendo en cuenta la historia argentina, yo creo que es la mejor solución. Okay, o sea, pensá el impacto para la gente. Por ejemplo, poder acceder a un crédito hipotecario para comprar una propiedad. Los salarios en dólares subirían fuertemente. Esto de que se dice que al dolarizar empobreces es mentira. ¿Por qué subirían? Porque, a ver, si vos ves lo que fue la década del 90, el salario promedio en ese momento era de $1.800. Pero esas cosas, y perdón que te frene, sí. pero es como para hacerlo más llevadero cuando vos me decís pasarían a crecer. ¿Eso es inmediato? O sea, se dice, por como dijiste hoy, el 1 de julio se dolariza el país, ¿automáticamente se genera un ajuste? ¿O cómo son esos procesos? No, es un proceso gradual a medida que va mmejorando también la competitividad, la productividad del país, pero vas a tender a salarios en dólares mucho más altos. ¿Qué tiene cuando crecen los salarios en dólares? Que el peso relativo de productos que se encuentran dolarizados como alimentos o combustibles es más chico en relación al salario de la persona y eso te permite un crecimiento del salario real. ¿Y es el momento de dolarizar teniendo en cuenta la situación de Estados Unidos? Porque también he escuchado que Estados Unidos está en un momento de crisis, está en un momento de transición, que muchos están viendo si es el momento del dólar a nivel mundial o empieza a perder peso esa moneda. Me hablan mucho de eso, de la decadencia de Estados Unidos. Yo soy optimista con Estados Unidos por varias cuestiones. Primero, el dólar sigue siendo la moneda de reserva global. Los chinos, los rusos o todos los países que están enfrentados con Estados Unidos, sus millonarios, la gente y también la gente, quieren dólares. Quieren ahorrar en dólar, quieren mandarse plata al extranjero, quieren mandar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos. Entonces, culturalmente, esa batalla la tiene ganada Estados Unidos y el dólar es la moneda de reserva global. En términos de innovación y tecnología, siguen siendo líderes globales. El ejército de Estados Unidos, junto con la OTAN, sigue siendo el ejército más poderoso del mundo. Entonces, cuando ves todos esos factores, sumado a que la economía americana está creciendo mucho y está aumentando mucho la productividad producto de la inteligencia artificial. Vamos, hay factores positivos y después acá hay una cuestión muy importante que es la demografía.
Estados Unidos hoy tiene más o menos 330 y pico millones de personas. En el año 2100 va a tener 400 millones de personas, principalmente por la inmigración. En Europa la población está cayendo y compensa con la inmigración para lograr mantenerla apenas estable. En China la población está cayendo. Entonces, un país no puede aspirar a ser una superpotencia con una demografía negativa. ¿Por qué? Porque los adultos mayores representan mayor gasto en pensiones, mayor gasto en salud, requieren mucho trabajo humano, y para financiar eso vas a tener que cobrar impuestos sobre un número cada vez más reducido de trabajadores. Claro. Entonces, eso sumado a que, a diferencia del pasado, cuando las familias tenían 3, 4 hijos, esos 3, 4 hijos se hacían cargo de 2 padres, ¿no? De 2 adultos mayores. En este momento van a ser hijos únicos, o no van a tener hijos, no van a tener, y sí. la gente vive más años, entonces tiene más enfermedades neurodegenerativas como la demencia o el Alzheimer. Y Claro. eso va a ser un costo sobre los más jóvenes, sobre la sociedad, muy significativo, que va a tener un impacto no solo social, emocional, sino económico por una menor productividad. Ok. Viniste con un diario de papel, yo te pedí permiso porque hace años que no soy de la generación que compró. Soy de la vieja escuela. Soy de todas los las que compró mañanas, para hacer una tarea, recortarle. Y primera pregunta, ¿siempre lees? O sea, todas las mañanas lees un diario físico. Sí, me gusta tener el diario en papel. Es la costumbre bien porteña, ¿no? Me levanto, compro el diario, me voy al café a leer el diario y empezar. ¿Pero el vas día. a comprarlo o te lo traen y...? Hay 2 días por semana que me lo traen, después los demás días voy a comprar. Es como me molesta. ¿Y qué haces? ¿Terminás de leerlo y qué haces? No, ya empiezo el día con el diario y el celular, ya Sí. con el trabajo. No, pero digo, ¿qué haces con el papel al finalizar el día? No, lo tiro. Lo tiro tirás. a la bolsa de reciclables. Ok. Porque yo tenía una época cuando estudié locución en ISER, antes de entrar te hacían 3 exámenes, uno de locución, uno de actualidad política o de actualidad cultural también, y un último filtro de también prueba física. Entonces los últimos 3 meses al examen agarraba 2 diarios, uno bien opositor y otro bien oficialista, y comparaba y recortaba las noticias y ahí empecé a leer, y ahí empecé como a decir, mira cómo cada Buen uno... ejercicio. Es un muy buen ejercicio, por eso te preguntaba qué hacías con todo este material que es oro. En el diario de la Nación, el título de hoy, viernes 16, la nota se está grabando hoy viernes 16, dice, rige un aumento del 150 en las tarifas de luz y desde abril se ajustarán por mes. Será una alza para recortes de altos ingresos, para segmentos bajos y medios subirá un 70%. Son títulos o son números que impactan en la emoción. Cuando se dice 700 pesos desde abril, da la sensación que ya es desde ahora, genera una cuestión emocional y las emociones nos movilizan mucho a los argentinos. Vos como economista... Financista. Financista. Más allá de los números, ¿qué percibís de cómo se está entendiendo en la calle los números? Déjame empezar por un marco general, ¿no? A ver. ¿Cuáles son las 3 anclas del gobierno de Javier Milei? A ver. La primera ancla es el ancla fiscal. Digamos, todo el programa económico depende de que haya equilibrio financiero, porque estás saneando el balance del Banco Central, transfiriendo deuda del Central al Tesoro, por el historial que tiene Argentina respecto a que los déficits fiscales se financian con emisión. Entonces, el ancla fiscal es la más importante y es la base del programa. La segunda ancla del programa es el ancla de apoyo popular. Cuando vos tenés un Congreso donde tenés una clara minoría, necesitas mayorías populares para poder gobernar. Y el tercer ancla es el ancla nominal de tipo de cambio, que es a donde yo creo que estamos yendo cuando se implemente la dolarización. Pero el segundo punto está muy relacionado también con lo que es el aumento de las tarifas. Digamos, hay una tolerancia social al ajuste que está siendo muy importante, porque si nosotros vemos desde que asumió Milei hasta ahora, en 2 meses básicamente se liberaron todos los precios de la economía, hubo una caída del salario real muy importante, lograste alcanzar el superávit fiscal en enero, lo cual es un muy buen trabajo, pero todo eso obviamente tiene un costo social muy importante. Yo creo que por ahora la gente lo está acompañando a Javier Milei.
Javier está explicando muy bien el por qué había que hacer eso, pero esto no es algo eterno, ¿no? Yo creo que las subas de tarifas de servicios públicos son una prueba muy grande, porque cuando vemos en la región, cada vez que ha habido intentos de suba de servicios públicos fueron bastante conflictivas en términos sociales, pero creo que en este caso no tenés alternativa. Y esto me lleva al segundo punto. Cuando vemos los números fiscales de enero, donde tuviste no solo superávit fiscal primario, sino superávit financiero, y ahora que se están avanzando con más recortes todavía, recortes en subsidios, Milei anunció que va a tocar también más fondos fiduciarios, bueno, ya tocaste obra pública, transferencias discrecionales, un montón de cuestiones. Creo que llega a la etapa donde se van a poder empezar a bajar impuestos. Y eso creo es un poco la señal que está esperando la gente, es: me estás sacando por el ajuste, ahora devolveme por baja de impuestos. ¿Y vos lo ves viable en este año, por ejemplo? ¿Baja de impuestos? Sí, sin duda. Sí, cuando veo los números fiscales soy totalmente optimista que va a haber baja de impuestos mucho antes de lo que nos imaginamos. Y pelearse con Ali Espósito a nivel social, ¿suma, resta, es para diluir una conversación por unos días? Yo creo que no suma, espero que sea un conflicto que pase rápido, que se olvide. Pero acá hay algo muy importante. A raíz de este conflicto, Milei lo que logró es que todos estos contratos entre el Estado y los artistas queden expuestos. La próxima vez que un gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal, quiera hacer un contrato muy grande con un artista que no se justifica en el contexto de un país con 50% de pobres. Sí, o de una provincia. Una provincia, va a haber un escrutinio social diferente. Hay que ver quién se anima a firmar esos contratos ahora. O sea, vos decís que los festivales ahora están, o los artistas la van a pensar 3 veces ahora antes de hacer un festival público. Los artistas, algunos sí, pero sobre todo los políticos que firman esos contratos. A mí me parece escandaloso que en un país con 60% de chicos pobres se estén haciendo este tipo de espectáculos donde se es tan generoso en los contratos con los artistas. Entiendo, bueno, esto es un atractivo turístico, genera turismo, buscamos un privado, cada el concierto, se le puede dar cierto apoyo, pero tiene que tener un límite. Y muchos artistas que les ha ido muy bien también tendrán que tener un poquito de generosidad y devolver un poco al país, ya sea cantando gratis por los costos, sobre todo con los que están súper consagrados. ¿Por qué planteás en tu segundo libro, estuvimos hablando en la anterior entrevista un poco de tu primer libro, ahora para retocar un poco hablar del segundo, ¿por qué planteás que el cambio era inevitable, que esta etapa, esta transición era sí o sí inevitable para el país? Varias cuestiones. Desde lo social, vos tenés toda una generación de jóvenes que no conocen lo que es el crecimiento económico. Nacieron en el mundo que se configuró tras la caída del muro de Berlín, salieron a la vida adulta, si querés, después del 2011, cuando la economía ya estaba estancada. Entonces lo único que conocen es estancamiento, inflación, pobreza. Y desde hace muchos años les vienen diciendo que para salir de esta situación hay que aplicar más de la misma receta. Y esos jóvenes se rebelan, son los que se rebelaron y los que llevan a Javier Milei a la presidencia. Entonces, primero tenés una generación de jóvenes que desde lo social dice, basta, queremos un cambio. Y desde lo económico, yo creo que el cambio era inevitable, porque cuando ves los últimos 50 años de Argentina fue consumiendo todo su stock de capital. Desde endeudamiento en dólares, emisión monetaria descontrolada, confiscación de ahorros jubilatorios, de depósitos bancarios. Y eso te lleva a que la política ya no tiene de dónde sacar más recursos para seguir financiando. Entonces, ante la imposibilidad de confiscar o endeudarse o tomar recursos, empezó a emitir de forma descontrolada, lo cual te lleva a la inflación a niveles altísimos. Y me interesa profundizar en lo de los jóvenes, porque cuando vos ves lo que está sucediendo y cuál es la concepción del gobierno de Milei, lo que plantea es una revolución liberal. La historia del liberalismo está llena de revoluciones. Desde la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, cuando nacen las instituciones liberales modernas que dan años más tarde inicio a la primera revolución industrial, desde la Revolución Americana, de ningún impuesto sin representación, la Revolución Francesa, donde se termina con un sistema de castas, la revolución liberal de los 80 con Reagan, la de terciopelo en República Checa cuando empieza a caer el comunismo, y Argentina,
yo creo que está teniendo su revolución liberal. Digamos, lo que está buscando Milei son cambios drásticos, profundos, en un corto plazo en términos económicos, políticos, sociales y culturales. Jugando con todos los recursos que tiene al límite de la Constitución. Acá, digamos, no se busca el esquema de consenso parlamentario, acuerdo. Digamos, acá se trabaja sobre mayorías populares, con un esquema verticalista, donde se busca derrocar un sistema de castas. Sí. Bien, la lógica que plantea Milei es de una revolución liberal, que yo creo que está bueno que así sea cuando peleas contra un sistema corporativista tan enquistado en Argentina, que viene desde la época de Perón, pero que en algún momento va a tener que dar paso a un esquema más tranquilo, ¿no? Se entiende en el corto plazo por el desafío que hay por delante, contra lo cual se lucha, pero en algún momento va a tener que dar paso a algo más tranquilo. Pero toda esa guerra la puede sostener siempre y cuando, como decíamos hoy más atrás, el sostén popular Exactamente. esté de forma innegable. Exactamente. O sea, estando hoy que estamos en 10 de febrero más o menos, bueno, ese apoyo popular se mantiene. Hay que ver los próximos meses. Bien, o sea, es muy interesante porque es un partido, no es un partido político, es un líder político que no tiene estructura, que tiene una estructura muy endeble, una estructura que da la sensación que incluso a veces esperan que se caigan ciertos peones para que entren otros caballos, que uno dice no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene un apoyo político, el Congreso ya le dio la espalda, se viene el 1 de marzo. Para vos, ¿debería ir a la Cámara o de vuelta tiene que ir a las escaleras del Congreso? Yo creo que va a repetir probablemente lo que hizo en la Asunción. Okay. Dará un discurso en la Cámara y dará un discurso en las escalinatas del Congreso. ¿Va a dar un discurso en la Cámara? Me parece que sería lo correcto, sí. No, acá no estamos hablando de qué sería. Acá está claro que Milei no es lo correcto. O sea, ayer mi esposa me decía, ¿pero no te parece que todo lo que hace está mal? Y yo le digo, en términos políticos sí, pero es Milei. Hay que verlo desde otra óptica. Entonces yo te pregunto, no qué sería lo correcto, sino qué crees que puede hacer él. No, yo creo que lo va a dar en la Cámara. Va a hablar en la Cámara, sí, ok. Sí. Tampoco estoy muy convencido. Yo no creo porque me parece que él sabe que ni bien se siente, le van a empezar a putear, le van a empezar a pegar gritos. O sea, más de 10 minutos sería insoportable. Sí. Me parece que sería insoportable ese discurso. No tanto por lo que él va a decir, sino por el ambiente. Va a empezar a decir cosas que va a generar un... Puede pasar. Digamos, lo que está... Digamos, el programa de Milei tiene un fuerte impacto sobre la política y sobre los gobernadores. Si vos ves el ajuste fiscal, ¿no? que es grande, entre transferencias discrecionales que las redujeron a cero, que eran más o menos 1.3 del PBI, la no devolución del impuesto a las ganancias, que lo votaron los diputados y senadores y ahora quieren que lo vuelvan a poner, algo insólito. Y el recorte de obra pública, estás hablando de un impacto sobre las provincias de 2-3 puntos del PBI, lo cual es significativo y las obliga a ser más eficientes en sus gastos, digamos. Acá el problema es que los gobernadores están reclamando más fondos, pero no se meten a revisar cuánto gastan en las legislaturas provinciales, no revisan los presupuestos de publicidad que son escandalosos, no ajustan estructura política. No, la joda sigue en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires ni hablar. ¿Crees que Milei nos hizo dejar de mirar la novela política para ver los números de la política? Sí, está haciendo un trabajo de evangelización, de una batalla cultural muy importante. Es súper interesante lo que pasó con el escrito que presentó Cristina. Milei lo imprimió, lo analizó, escribió, y en la entrevista que dio en La Nación Más hace 2 días, él lo que hace es no atacar a Cristina a título personal, sino ir punto por punto diciendo, che, Cristina está equivocada acá, está equivocada acá, está equivocada acá. Le habla al votante de Cristina y dice, tu jefa está totalmente equivocada, pero no los ataca. Claro. Lo cual, eso habla de un presidente que busca ganar la batalla cultural. Bien, y siempre ahí hay una relación con Cristina extraña, porque podría ser fácilmente su enemistad, o sea, podría ser mejor enemiga que Lali Espósito, pero fíjate que siempre hay un cuidado con su imagen. Creo que porque cuida, me parece que su visión es, necesito que no se enoje el votante de Cristina conmigo porque puede ser potencialmente un público
al que quizás si logro seducir o convencer con las ideas de la libertad, este proyecto puede crecer aún más. Yo creo que pasa por otro lado. Milei busca marcar agenda. Todo el Entonces, tiempo. Todo el tiempo y lo viene haciendo muy bien. Entonces, para marcar agenda, para decir, acá lo importante es el equilibrio fiscal, la apertura económica, ser más productivos, bla, 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 no tenés que estar antagonizando con Cristina. Si vos tu pelea es Milei o Cristina, la agenda te la marca el kirchnerismo, porque vos funcionás como agenda de oposición a lo que planteaba el kirchnerismo, que es un poco en lo que cayó Macri. Y acá Milei dice, no, a ver, nosotros queremos marcar agenda. Y no eso, ir detrás. No ir detrás. Ok. Y eso implica no entrar en una confrontación directa, ¿no? O sea, no darle, vos decís como no darle el micrófono, no darle la oportunidad de que tengan con qué retrucarlo. Exacto, no estoy discutiendo Ok. tu agenda. Si querés venir a discutir la mía, a criticar la mía, pero yo no voy a discutir tu agenda. Claro, porque ella discute siempre la agenda de Milei. De hecho, me acuerdo, fue muy interesante el año pasado, el primer o el segundo video que ella sube a TikTok, Sí. en su cuenta personal, fue con Pedro Rosenblatt, en un evento donde dice, Milei quiere hacer un ajuste del 15%, y ella se pone a analizar cómo sería ese ajuste del 15% en una planilla, pero en definitiva a esto, a debatir sobre un proyecto de Milei, una idea de Milei. Exactamente. Y la otra cuestión con la corrupción, obviamente hay que analizar, hay que investigarla mucho. De hecho, Milei le pide a Acuña Libarona que cree una fiscalía para esa cuestión, pero no te podés quedar en la victimización. Claro. Nosotros no nos podemos quedar en estamos mal por todo lo que robaron. Es verdad, pero ¿qué podemos hacer con eso? ¿Hay que investigarlo? Sí, pero hay que seguir para adelante. Hay que enfrentar los problemas. No nos podemos quedar llorando por lo que ya pasó. Digamos. Acá hay que decir, hay que salir para adelante. Ok. Fede, para ir cerrando, ¿cómo influye la situación, saliendo un poquito de Argentina, pero siguiendo mirando el territorio, cómo influye lo que está pasando afuera en el mundo con nuestro país? ¿Qué podemos decir? Esto nos suma, esto no, a nivel regional y a nivel mundial. Milei es una figura mundial, le hacen memes en Japón, en todos lados donde va es un fenómeno mundial. Nunca tuvimos un presidente memeable. Sí. ¿Cómo ves en términos económicos qué le puede servir al gobierno de Milei? Bueno, acá lo que fue muy interesante fue el discurso que dio Milei en Davos, que se lo puede interpretar de diferentes maneras, pero yo creo que acá lo que dejó claro el presidente es Argentina es un país que a pesar de su historial está viviendo un cambio profundo y acá vamos a respetar la propiedad privada, el libre mercado, digamos, y se está consolidando como un referente global en esa cuestión. Yo no lo asociaría a la nueva derecha global como Trump o Bolsonaro. Yo creo que Milei en muchas cuestiones es diferente, en otras pocas es similar. Los une con Trump y Bolsonaro el anticomunismo y la cuestión del derecho, digamos, la oposición al aborto, ¿no? ¿Y en qué no los une? Un montón de cosas. Por ejemplo, en términos fiscales, Milei es ortodoxo. Trump fue relativamente populista porque todos los años de su gestión aumentó el déficit fiscal. No al nivel del descalabro de Biden, pero lo aumentó. Términos comerciales. Milei quiere una apertura muy fuerte. Trump es súper proteccionista, no solo con China, sino también con sus aliados. Inmigración. Milei es una cuestión sobre la cual no se ha pronunciado, pero daría a entender que está a favor de una migración prolija. Trump es totalmente opuesto a eso, lo mismo que Meloni. Y después cuando vos ves, por ejemplo, el lema de los libertarios, Viva la libertad, es un eslogan liberal. Make America Great Again es nacionalista. El Brasil primero de Bolsonaro es nacionalista. Entonces, Claro, es verdad. Okay. Veo una diferencia significativa en estilo, formas y fondos. ¿Y el panorama mundial nos beneficia en términos económicos o tenemos algún desafío que vos veas en el panorama? Mucho. Yo creo que hay un contexto global que para Argentina es muy, muy, muy bueno. A ver, Argentina durante sus primeras décadas como país, digamos, fue un modelo que lo que traccionó la economía fue las exportaciones. Eso fue así más o menos hasta la década del 30, del 40. Después vino un modelo de sustitución de importaciones que se agotó en la década del 70 y desde la década del 70 que el país no tiene un motor de crecimiento.
de vuelta el sector externo puede ser un motor de crecimiento. En el vaca muerta, petróleo y gas, vamos a exportar muchísimo en los próximos años, pasando de un déficit de 5.000 millones de dólares en la balanza energética del 2022 a un superávit de 4 o 5.000 este año, que va a seguir creciendo en los próximos años. Minería, no solo litio, también hay cobre, hay un montón de recursos en Argentina que con las condiciones adecuadas se van a explorar cada vez más. Servicios tecnológicos, hay una diversificación sin precedentes de la matriz exportadora que yo creo que en una década nos van a permitir triplicar las exportaciones. Para que eso suceda, lo primero que necesitamos es unificar tipo de cambio, y yo creo que la dolarización ayudaría mucho, porque cuando vos ves lo que sucedió en la década del 90 con la convertibilidad, las exportaciones de Argentina subieron un 150% y en cantidades aumentaron mucho más que durante la década del 2000. ¿Qué sucede? Cuando vos tenés una moneda estable, vuelve el crédito. Las empresas pueden invertir en maquinaria, se vuelven más productivas y exportan más. Bien, perfecto. Fede, gracias por venir. Un placer. ¿Algo que te haya quedado en el tintero, que quieras agregar, que crees que quizás se omitió y que quieras como último comentario? No, a ver, poco que estamos en lo peor del ajuste, que es un trabajo que es necesario para que Argentina pueda volver a crecer. Yo creo que estos meses van a ser los peores, sin duda, pero que para abril-mayo la economía desde el punto de vista técnico va a volver a crecer y que más hacia finales de año los salarios se van a comenzar a recuperar. Pero a diferencia de otros momentos del pasado donde pasamos crisis y recuperación, acá veo que esta es una recuperación puede ser una recuperación sobre bases sólidas, digamos. Por primera vez en más de 15 años, Argentina en este momento tiene superávits gemelos, fiscal, comercial y de cuenta corriente. Y eso es algo muy, muy, muy significativo para que sea una recuperación sobre bases sólidas. Última. Entra Milei por la puerta, te dice: Fede, un consejo, una recomendación, que me tengo que ir. ¿Qué me darías? No, dos cuestiones, que las medidas son las correctas, que se mantenga por el camino, que no tengo dudas que lo va a hacer, pues es un loco, va a fondo. No te estoy preguntando. No, y después que cuando empiece con las bajas de impuestos haga alguna medida para la clase trabajadora, en el sentido que haya una baja de impuestos al trabajo o bueno, un ajuste de jubilación. Algo que se perciba rápido. Pero algo que se empieza a percibir, ¿no? Que eso es muy importante, porque hasta ahora fue todo ajuste. Se eliminó el impuesto inflacionario, digamos, no es que se eliminó, se cortaron las bases de ese impuesto inflacionario, pero ahora tiene que venir la etapa de baja de impuestos, que es por lo cual lo votaron. Bien, perfecto. Fede Domínguez, Fede, para quien te está viendo por primera vez, ¿dónde te puede encontrar en tus redes sociales? _Fede Domin en Instagram y en Twitter @FedeDomin. Perfecto. Bueno, gracias por venir. Nos estaremos viendo pronto. Gracias a vos por estar ahí. Recordá de suscribirte, de activar la campanita, porque vamos a estar subiendo contenido obviamente todas las semanas. Y nos vemos en el próximo video.